Salimos de Egipto, pero Egipto no salió de nosotros. Yo estaba ahí cuando salimos de Egipto. Mis pies caminaron fuera de la esclavitud, pero mi mente seguía encadenada. Durante años había soñado con ese día, el día en que los látigos se detendrían, en que el polvo de los ladrillos dejaría de entrar a mis pulmones. Y cuando finalmente sucedió, cuando vimos caer las plagas, cuando escuchamos el llanto de Egipto y el silencio en nuestras casas, creí que todo había terminado. Pensé que la libertad era solo cruzar una frontera, pero no lo era. Recuerdo el mar rojo abriéndose frente a nosotros. No fue una metáfora, fue real. El agua se levantó como muros, y caminamos en seco por un camino que no existía minutos antes. Yo vi a ancianos llorar, vi a niños correr, vi a hombres que nunca habían creído, caer de rodillas, y aún así, algo dentro de nosotros seguía siendo esclavo. Cantamos, celebramos, dijimos que jamás volveríamos atrás. Pero apenas el peligro desapareció, la fe comenzó a diluirse, porque salir de Egipto fue rápido, pero sacar a Egipto del corazón era otra historia. No lo entendía entonces, pero ahora lo veo claro. Dios no nos sacó corriendo hacia la tierra prometida, nos llevó al desierto a propósito, porque no se puede heredar una promesa eterna con una mentalidad de esclavo. El desierto no apareció como castigo, apareció como transición. Era el espacio entre lo que fuimos y lo que Dios quería que fuéramos. Y aunque nuestros pies avanzaban, nuestros pensamientos seguían mirando atrás. Ese fue el verdadero comienzo del problema. Y sin saberlo, estábamos a punto de entrar en una escuela que nadie pidió, pero que todos necesitábamos. Al principio pensamos que sería rápido, un par de días, tal vez semanas, pero el desierto no tenía prisa, y Dios tampoco. El hambre llegó primero, luego la sed, y con ellas, las quejas. No tardamos en murmurar contra Moisés, contra Dios, contra el camino, contra todo. Decíamos que en Egipto al menos comíamos, olvidando que comíamos como esclavos. Y ahí ocurrió algo que nunca olvidaré. Dios respondió a nuestras quejas con provisión. Cada mañana el maná cubría el suelo. No podíamos guardarlo, no podíamos controlarlo, solo recogerlo para ese día. Y ese detalle era la lección. Dios no estaba alimentando solo nuestros cuerpos, estaba reeducando nuestra dependencia. Aprendimos a confiar no es saber qué pasará mañana, es obedecer hoy. Pero aún así, fallábamos. Día tras día, milagro tras milagro. El desierto nos mostraba quiénes éramos cuando no teníamos control, cuando no había certezas, cuando solo quedaba confiar. Y entonces entendí algo. Dios no estaba apurado por llevarnos a la tierra. Estaba decidido a formarnos antes de entregarla. Pero la prueba más grande aún no había llegado. Nunca olvidaré el Sinai. El monte temblaba, el fuego descendía. La voz de Dios no era suave ni simbólica. Era real, era aterradora, era santa. Ahí hicimos un pacto. Prometimos obedecer. Dijimos que haríamos todo lo que Dios pidiera. Y lo dijimos rápido, demasiado rápido. Porque cuando Moisés subió al monte y el silencio se alargó, nuestra paciencia se quebró, y con ella, nuestra fidelidad. Construimos un becerro de oro, no porque Dios hubiera fallado, sino porque nosotros no sabíamos esperar. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso. Se puede presenciar la gloria de Dios y aún así traicionarlo si el corazón no ha sido transformado. El desierto no solo revela debilidad, revela idolatría escondida. Y aún así, Dios no nos destruyó, nos corrigió, nos disciplinó, y siguió caminando con nosotros. Pero lo peor todavía estaba por venir. La vimos, estaba ahí. La tierra fluía con leche y miel. Las promesas eran reales. Los frutos lo confirmaban. Pero también vimos gigantes. 10 espías hablaron desde el miedo, 2 desde la fe. Y el pueblo decidió creer al miedo. No dudamos del camino, dudamos de Dios. Y esa decisión lo cambió todo. Dios no nos negó la tierra. Nosotros nos negamos a confiar. Y entonces vino la sentencia. Esa generación no entraría. No fue castigo impulsivo. Fue consecuencia. Porque Dios no permite que una generación incrédula herede lo que requiere fe. Los años pasaron, uno por uno, y el desierto hizo su trabajo. Los que dudaron murieron ahí, y una nueva generación se levantó. Dios nunca se fue, nunca dejó de proveer, nunca rompió su promesa. Solo esperó a que hubiera un pueblo capaz de recibirla. Y cuando finalmente entramos, entendí la verdad completa. El desierto no retrasó la promesa. El desierto nos preparó para no destruirla. Porque Dios no solo quiere llevarte a la promesa, quiere asegurarse de que seas capaz de sostenerla.